Muy buenos días a todos. Compañeras y compañeros senadores, sin duda alguna, el ejercicio que hoy realizamos dista mucho de lo que vivimos el año pasado. La crisis mundial por la pandemia representa un parteaguas en la historia y nos obliga a reflexionar más allá de una visión numérica a rajatabla. La realidad es que el mundo atraviesa por la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Mis comentarios sobre la situación económica de México, que el presidente de la República expone en su segundo informe de gobierno, se encuentran permeados por una profunda claridad sobre la crisis que la actual pandemia representa en la economía y la sociedad. México, luego de la actual pandemia, al igual que muchas y muchos de nosotros, ya no será lo mismo. La realidad nos increpa y nos obliga a realizar cambios profundos y necesarios para poder ver a las otras y a los otros más allá que como simples números o mercancías. Esta mirada no es ajena para quienes nos hemos colocado en las izquierdas e impulsamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Sabemos bien lo que significa transitar del orden económico edificado con criterios neoliberales a una economía moral de bienestar. Para nosotras y nosotros, urgía desde siempre cambiar de una economía del objeto a una economía del sujeto, de una economía de las cosas a una economía de las personas. Hasta hace poco, las voces de la oposición reprobaban la política de nuestro gobierno, que apoya a las y los más desprotegidos. Hoy, ante la crisis mundial, vemos cómo ese tipo de política económica es promovida por países con gran importancia regional. Es una lástima que solo la crisis abriera los ojos de algunos para reconocer que el capitalismo no es ni será nunca el camino para salvaguardar la dignidad humana. A continuación, enunciaré algunos de los logros que este gobierno ha conseguido. Aún con una crisis mundial, tenemos que, para avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria y rescate del campo, se cuenta con el reconocimiento del potencial productivo de pequeña y mediana escala como directriz de los programas prioritarios de bienestar. Para fortalecer aspectos olvidados por los gobiernos neoliberales, se invirtió en los programas Producción para el Bienestar, Seguridad Alimentaria Mexicana, Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, Abasto Rural, Estrategia de Educación Nutricional, Abasto Social de Leche, Programa de Aseguramiento Agropecuario, Distribución de Fertilizantes, Apoyo a Pescadores, Crédito Ganadero, Salud Animal, Sanidad Vegetal, recolocando al campo como prioridad gubernamental y a la ciudadanía como centro de las políticas nacionales. Asimismo, para mitigar los efectos en la producción y el campo derivados de la contingencia por COVID-19, se establecieron estrategias orientadas a asegurar el abasto oportuno y eficiente de alimentos a la población de las zonas rurales y urbanas del país, atendiendo entre febrero y junio de 2020 más de 2.500.000 personas a través de la entrega de apoyos directos a los productores rurales y costeros por parte de los programas Producción para el Bienestar y Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, agilizándose para ello la canalización eficaz de 20.000 millones de pesos. También, para evitar que se paralizaran las actividades del sector agroalimentario, se garantizó el funcionamiento de la cadena de suministro, distribución y abasto de alimentos, mientras que a través de Segalmex se dinamizó la distribución de la canasta básica alimentaria a las localidades de alta y muy alta marginación que tienen hasta 15.000 habitantes. Y se atendieron los criterios de inocuidad y sanidad alimentaria para evitar cualquier riesgo para la salud de las y los productores y consumidores de alimentos. Era necesario implementar medidas específicas y acorde a la realidad, y así se hizo. En cuanto a la inversión extranjera, el esfuerzo del gobierno federal ha contradicho la expectativa de la OCDE, que pronosticaba entre un 30 y un 50% de reducción de la inversión extranjera para México, que durante la crisis por el COVID solo se redujo en 0.7%, ni siquiera un punto. Por otra parte, el indicador construido para medir la disminución de la brecha de inversión extranjera entre regiones que compara dicha inversión entre las potencias en el norte del país y las economías más precarias del sur, arrojó que la brecha se ha disminuido en un 7.8%, lo que es muy positivo para el sur del país, olvidado históricamente por los gobiernos neoliberales. Sobre el tema de la recaudación fiscal, la adopción y el uso de nuevas y mejoras herramientas tecnológicas en todo el proceso recaudatorio
permitieron facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mejorar el control de las operaciones comerciales y detectar posibles mecanismos de evasión y elusión fiscal, obteniendo un incremento de los ingresos tributarios del 3.2% de enero a junio de 2020 con respecto al año anterior. Se consiguió poner en orden a las empresas que por años, como acuerdos con los gobiernos neoliberales, no pagaron al fisco. Por dar algunos ejemplos, se recaudaron 219.500 millones de pesos de Alsea, Walmart, FEMSA y recientemente de IBM, empresa que acordó pagar 669 millones de pesos por impuestos, multas y recargos de ejercicios pasados para evitar un procedimiento legal con la Procuraduría Fiscal. Para abonar en el combate a la corrupción, durante el primer semestre de 2020, en el SAT se atendieron 1.285 denuncias, de las cuales 953 procedieron para su análisis y atención, lo que representó un incremento de 15% respecto a enero-junio de 2019. Se promovieron 33 denuncias por presuntos delitos penales ante la Fiscalía General de la República en contra de 62 servidores públicos del SAT, resultando en un incremento de 265% respecto al primer semestre de 2019. La bandera de la actual administración es combatir las viejas prácticas basadas en la corrupción y la negligencia. El informe en comento nos da luz de que se camina en la dirección correcta. En relación a los cambios que la pandemia ha obligado, se encuentra la educación y el trabajo a distancia, lo que ha significado la adecuación de infraestructura y recursos. Para conseguirlo así, es relevante reconocer el trabajo del programa Internet para Todos, que ha llevado Internet a 26.789 localidades en diferentes entidades de la República, conectando a unidades médicas rurales, centros integradores, centros escolares y hospitales regionales y de alta especialidad. Caminando firme para cerrar la brecha digital existente en la actualidad. Sobre la cobertura social de banda ancha e Internet en todo el país y para atajar las necesidades específicas de la contingencia sanitaria COVID-19, se publicó en la página de Internet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Guía de Ciberseguridad para el uso seguro de redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo al teletrabajo. Y hoy por hoy se encuentran en operación 5.074 sitios públicos con conectividad satelital que brindan acceso de manera gratuita a Internet en localidades rurales de alto y muy alto grado de marginación. Finalmente, ante esta crisis mundial, es necesario que nos guiemos por una economía moral, porque en una economía de mercado puede haber crecimiento que no genere bienestar, tal como había ocurrido durante muchos años en nuestro país. Durante la presente administración hemos sido testigos y partícipes de ese tránsito entre la agonía de una economía depredadora y el nacimiento de una nueva economía del bienestar. Antes se acostumbraba que los círculos políticos o intelectuales debatieran acerca de las bondades o injusticias del neoliberalismo. Hoy podemos darnos cuenta en los pueblos, cañadas, barrios, caminos, aeropuertos, vaya, en cada lugar hacia donde volteemos, las personas hablan sobre cómo ha quedado al descubierto las prácticas de corrupción, porque hay que decirlo tal como es, el neoliberalismo es corrupto por naturaleza, de eso nace, de eso vive y de eso se alimenta. México ya estaba harto de tanta podredumbre y es por ello que eligió la presente transformación. Es cuanto, presidente.